My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Build your fit to the day with Abercrombie's newest denim drop. I'll tell you where to start. Abercrombie's 90s straight jean goes with any shirt from tees to sweater polos. Super versatile. Their loose and baggy jeans are more trend forward, so I grab those when I go out with friends. Right now, get 25% off on almost everything at Abercrombie. Offers valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025. In U.S. and Canada, exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. ¿Quién era Balaam? Balaam fue un profeta malvado en la Biblia. Notable, porque aunque era malvado, no era un falso profeta. En otras palabras, Balaam escuchó a Dios y recibió verdaderas profecías para pronunciar. Sin embargo, el corazón de Balaam no estaba bien con Dios, y finalmente reveló sus verdaderos colores al traicionar a Israel y descarriarlo. La crisis ocurrió mientras los israelitas se encontraban en las llanuras de Moab, habiendo encontrado numerosos enemigos y ganado varias batallas en el camino. Deseaban seguir la ruta principal a través de Edom, a pesar de sus vínculos históricos. Edom era descendiente de Esaú, hermano de Jacob, pero su petición fue denegada. Estaban confiados después de una batalla en la que Dios les dio la victoria sobre Edom y Moab. Acamparon cerca del río Jordán, mirando hacia la tierra prometida. Sin embargo, hubo cierta oposición a su avance hacia Canaán. El pueblo de Amón y Moab, que poseía tierras vecinas a la tierra prometida, decidió sabotear sus planes y contrató a un adivino sirio para lograr su objetivo. Balaam era el nombre de este adivino damaseno. Había ganado fama al presenciar las derrotas de los ejércitos a los que había maldecido. Los israelitas viajaron a las llanuras de Moab y acamparon a lo largo del Jordán, frente a Jericó. Números capítulo 22, versículo 1. Los israelitas finalmente llegaron cerca del río Jordán, frente a la ciudad de Jericó. El libro de Deuteronomio, al igual que el libro de Josué, comienza aquí. Sin embargo, en lugar de cubrir los acontecimientos más famosos que estaban por venir, los siguientes capítulos de Números siguen las acciones de dos hombres llamados Balac y Balaam. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, y Moab se asustó de tanta gente. De hecho, Moab se llenó de temor a causa de los israelitas. Los moabitas dijeron a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que nos rodea, como lame el buey la hierba del campo. Entonces Balac, hijo de Zippor, que en aquel tiempo era rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, cerca del río Éufrates, a su tierra natal. Balac dijo: un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ahora ven y maldice a este pueblo por mí. Tal vez entonces pueda luchar contra ellos y expulsarlos de la tierra. Porque yo, sabed que el que bendecís es bienaventurado, y el que maldecéis, maldito. Números capítulo 22, versos 2-6. El rey de Moab era Balac, hijo de Zippor. Había sido testigo de lo que les sucedió a los amorreos, y su pueblo estaba aterrorizado por los israelitas. Como resultado, el rey decidió contratar a Balaam, hijo de Beor, para que viniera y maldijera al pueblo de Israel, para que Moab pudiera derrotarlos. En la zona donde se adoraba al dios falso Baal, Balaam era esencialmente un profeta mercenario. Entonces Balac envió mensajeros a Balaam, pidiéndole que viniera y maldijera a este pueblo. Sé que aquellos a quienes bendices son benditos, mientras que aquellos a quienes maldices son malditos. Aparentemente Balaam tenía reputación de obtener resultados mediante las palabras que hablaba, pero el Señor tenía una reputación perfecta. Si Él dice que algo sucederá, sucederá.
Esto es significativo porque Dios le había prometido a Abraham muchos años antes que haría de él una gran nación. Bendeciría a quienes lo bendijeran y maldeciría a quienes lo trataran con desdén. Génesis capítulo 12, versículos 2-3. Estas promesas se extenderían a los descendientes de Abraham. Por tanto, el plan de Balac estaba condenado al fracaso desde el principio. Si Dios está decidido a bendecirte, ninguna palabra podrá deshacerlo. Los ancianos de Moab y Madián se marcharon llevándose consigo el dinero de la adivinación. Cuando llegaron a Balaam, le contaron lo que Balac había dicho. «Pasad aquí la noche», les dijo Balaam, «y yo os daré la respuesta que el Señor me dé». Entonces los jefes moabitas se quedaron con él. Dios vino a Balaam y le preguntó, «¿Quiénes son estos hombres que están contigo?» Balaam dijo a Dios, «Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Un pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ahora ven y maldícelos ante mí. Tal vez entonces pueda pelear contra ellos y échalos». Pero Dios dijo a Balaam, «No vayas con ellos. No maldigas a este pueblo, porque es bendito». Números capítulo 22, versículo 7-12. Balac envió ancianos de Moab y Madián a Balaam con honorarios de adivinación en mano. Es de destacar que, a pesar de practicar formas de brujería prohibidas por Dios, Balaam se negó a acompañar a estos hombres hasta que recibiera una respuesta del Señor. La implicación parece ser que tenía la intención de hacer todo lo que Dios le dijera, sin importar cuán bueno fuera el dinero, lo cual hizo en todos los puntos de la historia. Esa noche, Dios se dignó aparecer a este hechicero, que generalmente no estaba comprometido a vivir de una manera que le agradara, y le preguntó, «¿Quiénes son estos hombres contigo?» Números capítulo 22, verso 9. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. «Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay algunos entre vosotros que se aferran a la enseñanza de Balaam». This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Quien enseñó a Balac a seducir a los israelitas al pecado, para que comieran alimentos sacrificados a ídolos y cometen fornicación. Balaam transmitió lo que se le pidió que hiciera a Israel, y Dios le advirtió que no maldijera a su pueblo, a quien había bendecido. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y dijo a los oficiales de Balac, «Volved a vuestra tierra, porque el Señor se ha negado a dejarme ir con vosotros». Entonces los jefes moabitas regresaron a Balac y le dijeron que Balaam se negaba a venir con nosotros. Entonces Balac envió otros oficiales, más numerosos y más distinguidos que el primero. Fueron a Balaam y le dijeron, «Esto dice Balac, hijo de Zippor, que nada te impida venir a mí, porque te recompensaré generosamente, y haré todo lo que digas. Ven y maldice a este pueblo por mí». Pero Balaam respondió, «Aunque Balac me diera toda la plata y el oro de su palacio, no podría hacer nada grande ni pequeño aparte de lo que el Señor mi Dios me ordenó. Ahora pasa la noche aquí para que pueda saber qué es lo que pero el Señor me dirá». Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo, «Ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero haz solo lo que yo te mando». Números capítulo 22, versículos 13-20. Balaam hizo lo que le dijeron y despidió a sus invitados con las manos vacías. Pero Balac no aceptaría un no por respuesta.
envió oficiales que eran más numerosos y de mayor rango que los demás, prometiendo una recompensa aún mayor si Balaam maldecía a Israel como se le pedía. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asno y se fue con los jefes moabitas. Pero Dios se enojó mucho cuando él fue, y el ángel del Señor se interpuso en el camino para oponerse a él. Balaam iba montado en su asno, y sus 2 siervos estaban con él. Números capítulo 22, versículos 21-22. Mientras Balaam y su asna iban camino al encuentro de Balac, se encontraron con Dios, quien estaba tan enojado porque Balaam iba a Moab, que apareció en el camino como el ángel del Señor para oponerse a él. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, aprendemos qué provocó esta reacción inesperada. Se desviaron del camino recto y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amaba la paga de la injusticia. Nueva versión internacional. Dice que Balaam amaba la paga de la injusticia. Entonces, a pesar de sus afirmaciones de seguir las instrucciones del Señor, lo cual hizo cuando le convenía, parece que Balaam era un profeta mercenario en el fondo. Aunque Dios le había dado permiso a Balaam para acompañar a los ancianos de Moab, Dios sabía que el hombre no tenía respeto por Israel y estaba dispuesto a maldecirlo para obtener una recompensa, a pesar de las instrucciones de Dios. Cuando la asna vio al ángel del Señor con la espada desenvainada en el camino, se salió del camino y entró en un campo. Balaam la golpeó para devolverla al camino. Entonces el ángel del Señor se paró en un camino estrecho entre viñas, con muros a ambos lados. Cuando la asna vio al ángel del Señor, se pegó a la pared y aplastó el pie de Balaam. La volvió a golpear. Entonces el ángel del Señor avanzó y se paró en un lugar estrecho, donde no había lugar para girar ni a derecha ni a izquierda. Cuando la asna vio al ángel del Señor, se acostó debajo de Balaam, y él se enojó y la golpeó con su vara. Entonces el Señor abrió la boca del asna, y él le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado 3 veces? Balaam respondió al asna: Me has dejado como un tonto. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. El asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asno en el que has montado muchas veces hasta el día de hoy? ¿Tengo por costumbre hacerte esto? No, dijo. Números capítulo 22, versículos 23-30. Esta duplicidad dentro del profeta resultó en la peculiar y divertida escena entre un animal con un agudo sentido espiritual y un ser humano espiritualmente obtuso. El asna de Balaam se asustó y se fue del camino cuando vio al ángel parado en el camino con una espada desenvainada en la mano. Balaam la golpeó para hacerla regresar al camino, ansioso por recibir su pago. Dios, de forma inesperada y sobrenatural, abrió la boca del burro después de que esta situación se repitiera 2 veces. Ella preguntó: ¿Qué te hice para que me golpearas 3 veces? No te pierdas la conversación que se produce entre un burro fiel y un profeta infiel. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor bloqueándole el paso. Mientras Balaam estaba postrado en adoración, el Señor le explicó al profeta que su mudo asno le había salvado la vida. Insatisfecho, Balaam comenzó a pensar con claridad y se ofreció a regresar a casa. Pero Dios decidió mostrar su gloria a los moabitas y madianitas, y al mismo tiempo bendecir a su pueblo mediante de Balaam. Entonces le dijo que acompañara a los hombres, pero que dijera solo lo que Dios le había mandado decir. Cuando Balac oyó que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad moabita, en la frontera del Arnón, en el límite de su territorio. Balac dijo a Balaam: ¿No te envié una invitación urgente? ¿Por qué no viniste a verme? ¿Realmente no puedo recompensarte bien? Ahora he venido a ti, respondió Balaam, pero no puedo decir lo que quiero, solo puedo decir lo que Dios pone en mi boca. Entonces Balaam fue con Balac a Kiriat Husot. Balac sacrificó bueyes y ovejas y dio algunos a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac llevó a Balaam a Bameot Baal
y desde allí pudo ver los alrededores del campamento israelita. Números capítulo 22, versículos 36-41. Balac llevaba algún tiempo esperando a Balaam. Tembló en sus sandalias al ver la horda israelita acampada en el desierto, en las afueras de su tierra natal, lista para devorar su cultura como un enjambre de langostas en un campo de cebada. Como resultado, estaba un poco tenso cuando finalmente llegó Balaam. Balaam, por otro lado, se mostró indiferente a la irritación de Balac. Incluso le advirtió de antemano que solo diría lo que Dios pusiera en su boca. Balac ignoró esto, ofreció un sacrificio a su dios falso, Baal, y llevó a Balaam a toda prisa a un lugar conocido como Beimot Baal, o los lugares altos de Baal. Así, Balac estaba convocando a un ídolo para maldecir a Israel y esperaba que Balaam actuara como su megáfono espiritual. Balaam dijo: «Construye aquí 7 altares y prepárame 7 toros y 7 carneros». Balac hizo lo que Balaam le había dicho, y los dos ofrecieron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: «Quédate aquí junto a tu ofrenda, mientras yo me voy. Tal vez el Señor venga a mi encuentro. Lo que Él me revele, te lo diré». Entonces se fue a un lugar desierto. Números 23:1-3. Cuando llegaron, Balaam le ordenó a Balac que construyera 7 altares y preparara 7 toros y 7 carneros. Después de eso, ofrecieron sacrificios. Entonces Balaam le ordenó a Balac que permaneciera allí mientras él se dirigía a una montaña desértica en busca del mensaje que el Señor quería que le entregara. Esto es increíble. Balaam declaró repetidamente que no podía hacer nada sin la aprobación de Dios, el Dios creador a quien adoraban los israelitas. Y sin embargo, Balac nunca objetó ni se quejó, diciendo: «¿Qué haces consultando al Dios de los israelitas? Ellos son los adversarios que yo te estoy pagando para que maldigas». Claramente, él no creyó la palabra del Señor al respecto. Claramente, no le importaba mucho la palabra del Señor al respecto. Dios se encontró con él y Balaam dijo: «He preparado 7 altares, y en cada altar he ofrecido un toro y un carnero». El Señor puso una palabra en boca de Balaam y le dijo: «Vuelve a Balac y dale esta palabra». Luego volvió a él y lo encontró junto a su ofrenda, con todos los jefes moabitas. Entonces Balaam pronunció su mensaje: «Balac me trajo de Aram, rey de Moab, de las montañas del oriente. Ven», dijo, «maldíceme a Jacob. Ven, pronuncia maldiciones sobre Israel. ¿Cómo puedo maldecir a los que Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo denunciar a los que el Señor no ha denunciado? Desde lo alto de las peñas los veo, desde lo alto de los montes los observo. He aquí un pueblo que habita solo, y no se consideren una nación entre las naciones. ¿Quién podrá contar el polvo de Jacob o el número de incluso la 4ª parte de Israel? Que yo muera la muerte de los justos, y mi fin sea como el de ellos». Números 23:4-10. En realidad, Dios se reunió con Balaam, esencialmente poniendo un mensaje en su boca para Balac, quien estaba esperando que el profeta regresara con todos los funcionarios de Moab. Luego se pronunció el primero de 4 discursos poéticos u oráculos de bendición sobre Israel. Primero, se recordó a sí mismo por qué estaba allí. Había sido convocado para condenar a Israel. Sin embargo, cuestionó cómo alguien podía maldecir a alguien a quien Dios no maldijo y denunciar a alguien a quien el Señor no denunció. Luego reflexionó sobre la vasta población de Israel, un hecho que, casi con seguridad, era de conocimiento público, y declaró que incluso el hecho de identificarse con Israel en la muerte era una bendición. Balac dijo a Balaam: «¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, pero tú solo los bendijiste». Él respondió: «No debo decir lo que el Señor pone en mi boca». Números 23:11-12. Claramente esto no era lo que Balac tenía en mente cuando contrató a Balaam para maldecir a su adversario. Quedó sorprendido por lo que salió de la boca del hombre
y se sintió traicionado. Él dijo: «Te traje para que maldijeras a mis enemigos, pero mira cómo los has bendecido». La única respuesta de Balaam fue: «No debo decir exactamente lo que el Señor pone en mi boca». Ese debería haber sido el final de la mala idea de Balac, el punto en el que dejó el asunto, pero no estaba dispuesto a darse por vencido. Ciertamente, el dinero que le había prometido al profeta eventualmente lo persuadiría a cumplir. El segundo discurso de Balaam fue: entonces Balac le dijo: «Ven conmigo a otro lugar, donde puedas verlos. No los verás a todos, solo los límites de tu campamento. Y desde allí me maldices». Lo llevó al campo de Sofim en la cima del Pisga, y allí edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Balaam dijo a Balac: «Quédate aquí junto a tu ofrenda mientras yo lo encuentro allí». El Señor se encontró con Balaam y puso una palabra en su boca y le dijo: «Vuelve a Balac y dale esta palabra». Entonces fue a él y lo encontró junto a su ofrenda, con los oficiales moabitas. Balac le preguntó: «¿Qué dijo el Señor?». Números 23, 13, 17. Balac razonó que un cambio de escenario sería beneficioso para Balaam, por lo que el rey moabita llevó al hechicero a observar el campo en la cima del monte Pisga, donde Balac construyó 7 altares y sacrificó un toro y un carnero en cada uno, con la esperanza de convencer a su Dios de que maldecir a Israel. Balaam volvió a salir solo en busca del Señor, quien puso un mensaje en su boca. Sorprendentemente, cuando el profeta regresó, Balac incluso preguntó qué había dicho el Señor. Y luego pronunció su mensaje: «Levántate, Balac, y escucha. Escúchame, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Habla y no actúa, promete y no lo hace. Me ordenaron bendecir, él bendijo y no puedo cambiarlo. Ninguna maldición puede dañar a Jacob. Ninguna magia tiene poder contra Israel. Ahora se dirá de Jacob y de Israel: mirad lo que Dios ha hecho. El pueblo se levanta como leona, se levanta como león. No se echará hasta devorar la presa y beber la sangre de los muertos». Números 23, 18, 24. Balaam respondió con otra bendición poética para Israel, comenzando con un llamado personalizado que debería haber hecho que el rey respirara profundamente. «Balac, levántate y escucha, hijo de Zippor. Presta atención a lo que digo». El profeta idólatra luego pronunció una gloriosa declaración sobre la naturaleza inmutable de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. A Balaam se le había ordenado bendecir a Israel, por quién es Dios y las promesas que hizo. En otras palabras, dado que Dios decretó la bendición para su pueblo, Balaam no tuvo otra opción. Explicó que no podía cambiar esto. «No se ve ay en Jacob, no se ve miseria en Israel. El Señor su Dios está con ellos. El clamor del rey está entre ellos. Dios los sacó de Egipto, tienen fuerza de búfalo». Números 23, 22, 23. Cuando Balaam terminó este discurso, Balac básicamente le dijo: «Mira, si no puedes decir algo malo sobre Israel, no digas nada en absoluto». Pero en este asunto, Balaam estaba trabajando para un rey superior. Balaam respondió: «¿No os dije que debo hacer lo que el Señor dice?» Números 23, 26. El tercer discurso de Balaam fue: entonces Balac dijo a Balaam: «Ven, déjame llevarte a otro lugar. Quizás a Dios le plazca dejar que los maldigas por mí desde allí». Balaam, en la cima de Peor, con vistas al desierto, Balaam dijo: «Edifica aquí 7 altares y prepárame 7 toros y 7 carneros». Balac hizo como Balaam había dicho, y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Números 23, 27, 30. Balac parece haber aprendido lentamente o un líder desesperado, y estaba dispuesto a darle una tercera oportunidad a su plan. Acompañó a Balaam a un tercer lugar, pensando que tal vez Dios aceptaría que los maldijera allí. Razonó que en el antiguo cercano oriente, donde vivían estos hombres, se creía que ciertos dioses tenían poder sobre áreas geográficas específicas. Esto hace que sea menos sorprendente que Balac creyera que un cambio de ubicación cambiaría los resultados que estaba escuchando.
Pero nunca le habían pedido que maldijera a Israel porque, como explicó a quienes lo contrataron, solo podía decir lo que Dios le decía que dijera. Era costumbre que un adivino maldijera al bando contrario antes de una batalla, por lo que se le pidió a Balaam que maldijera a los israelitas. Su única motivación era la tarifa que recibiría. Él, por otro lado, resultó incapaz de maldecir a Israel y en cambio la bendijo. No pudo contenerse. Balaam declara que Dios bendecirá y multiplicará a Israel. El relato también incluye la increíble historia del burro parlante que se niega a moverse cuando ve un ángel en su camino. Balaam golpea al burro por negarse a moverse y el burro finalmente le dice por qué. Quienes se pregunten si esto ocurrió deben recordar que los animales pueden ser poseídos tanto por espíritus buenos como malos. Dos ejemplos bíblicos son la serpiente en el jardín del Edén y Jesús arrojando demonios a los cerdos. El mensaje, la idea es clara. El animal entiende más que Balaam. Cuando Balaam vio que le agradaba al Señor bendecir a Israel, no recurrió a la adivinación como en otras ocasiones, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balaam miró y vio a Israel acampado tribu por tribu, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su mensaje, la profecía de Balaam, hijo de Beor, la profecía de aquel cuyos ojos ven claramente, la profecía de aquel que oye las palabras, de Dios que ve una visión del Todopoderoso, que cae postrado y cuyos hoyos están abiertos. Números 24:1-4. Esta vez, Balaam rompió el patrón simplemente mirando hacia Israel, que estaba acampado a Bayó, según el meticuloso plan que Dios había ideado, Números 21:1. Los levitas no fueron contados entre ellos por la tribu de su padre, porque el Señor había hablado a Moisés, diciendo: «Solo a la tribu de Leví no los contarás, ni los censarás entre los hijos de Israel. Pondrá a los levitas sobre el tabernáculo del testimonio, sobre todas sus partes, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todas sus partes, lo vigilarán y acamparán alrededor del tabernáculo». Números 1:47-50 NBI. El Espíritu de Dios descendió sobre él cuando vio la vasta nación acampada tribu por tribu. Luego, el profeta describió la influencia del Señor sobre él. Sus ojos se abrieron, escuchó las palabras de Dios, tuvo una visión de Dios y cayó en trance con los hoyos abiertos. Balaam pronunció su tercer oráculo en este estado, otro tributo poético a la mano de Dios que bendice a Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como vales extendidos, como jardines junto a un río, como aloes, plantados por Jehová como cedros junto a las aguas. De sus cestos brotará agua, y su simiente se llenará de agua. Su rey será mayor que Agag, y su reino será enaltecido. Números 24:5-7. Aunque veía a Israel como una ciudad de tiendas nómada, la veía como una hermosa tierra de abundancia y prosperidad. También se refirió a Israel como un reino, a pesar de que su primer rey, Saúl, no gobernó durante cientos de años. Es interesante la mención de Agag. Durante el reinado del rey Saúl, el profeta Samuel ejecutaría a Agag, un futuro rey amalecita. Sin embargo, en el antiguo cercano oriente, los reyes solían tener el mismo nombre en el trono durante décadas, como en el caso del faraón de Egipto o Abimelech de los filisteos. Como resultado, es probable que el actual rey de Amalek también se llamara Agag. Dios los sacó de Egipto. Tienen la fuerza de un toro salvaje. Devoran naciones, enemigas, y rompen sus huesos en pedazos. Con sus flechas los traspasan, se agachan y se echan como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlos? Benditos sean los que los bendigan, y malditos los que los maldigan. Números 24:8-9. Balaam enfatizó la fuerza de Dios al sacar a Israel de Egipto y derrotar a las naciones enemigas que se encontraban ante ellos. En el resto del oráculo,
Esto era exactamente lo que temía Balac. Balaam terminó con una proclamación escalofriante. Aquellos que maldigan a Israel serán maldecidos. El rey Balac había sellado su propio destino al intentar maldecir a Israel. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Dio una palmada y le dijo: «Te llamé para que maldijeras a mis enemigos, pero los bendijiste 3 veces. Ahora vete inmediatamente y vete a casa. Dije que te recompensaría generosamente, pero el Señor impidió que fueras recompensado». Números 24, 10 o 11. Balaam respondió a Balac: «No dije a los mensajeros que me enviaste, aunque Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, ¿no podría hacer otra cosa que lo que el Señor me ordenó? Solo debería decir lo que él dice el Señor. Ahora vuelvo a mi pueblo, pero ven, déjame advertirte lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros». Números 24, 12, 14. Finalmente, Balac había oído suficiente. Se enojó con Balaam y lo envió a casa sin pagarle. Sin embargo, Balaam repitió con calma todo lo que había dicho acerca de su obligación de decir todo lo que Dios le ordenara decir. Desde el principio, Balaam tuvo un oráculo más de bendición para Israel y una palabra de advertencia para Balac antes de que los dos se separaran. Luego pronunció su mensaje, la profecía de Balaam, hijo de Beor, la profecía de aquel cuyos ojos ven claramente, la profecía de aquel que oye las palabras de Dios, que tiene conocimiento del Altísimo, que ve la visión del Todopoderoso, que cae postrado y cuyos ojos están abiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo miro, pero no de cerca. Una estrella surgirá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Destrozará las frentes de Moab, los cráneos de todos los hijos de Set. Edom será conquistada. Seir, el enemigo, será conquistado. Pero Israel se fortalecerá. De Jacob saldrá un gobernante que destruirá a los supervivientes de la ciudad. Entonces Balaam vio a Amalek y pronunció su mensaje. Amalek fue el primero. Irá entre las naciones, pero su fin será destrucción total. Entonces vio a los ceneos y les dijo: «Vuestro hogar está seguro, su nido está fijado en la roca». Sin embargo, los ceneos serán destruidos cuando Aser los tome cautivos. Luego pronunció su mensaje: «Ay, ¿quién puede sobrevivir cuando Dios hace esto? Los barcos vendrán de las costas de Chittim, someterán a Aser y a Eber, pero ellos también caerán en la ruina». Entonces Balaam se levantó y se fue a su casa, y Balac siguió su camino. Luego, una vez cumplida su misión, Balaam regresó a casa, al igual que Balac. La maldición de Israel había fracasado,